Muy buenas tardes, apreciados colegas del Gremio de Abogados del Paraguay. Esta tarde nos encontramos en presencia del doctor Enrique Mongelos, quien nos va a hablar acerca de la improrrogabilidad de la competencia en nuestro marco normativo. También nos va a hablar brevemente acerca de la jurisprudencia. Se encuentra en sala el doctor Pedro Rodolfo Mendoza, también ya se encuentra en sala nuestro expositor, el doctor Enrique Mongelos. Doctor Buenas, Pedro. sí, buenas noches, colegas de toda la República del Paraguay, a toda la comunidad jurídica. Como siempre, seguimos avanzando en lo que nos gusta. Invitar a gente que nos va a enseñar, gente que vamos a poder aprender y por sobre todo gente con mucha experiencia en el mundo jurídico. Hoy, una persona muy importante, creo una persona que es reconocida en el ámbito de la magistratura, el doctor Enrique Mongelos. Así que, doctor Freud, tenemos un pequeño currículo del doctor Enrique Mongelos y le damos la palabra. Por supuesto, doctor Mendoza, el doctor Enrique Mongelos es doctor en ciencias jurídicas, notario público, también fue magistrado judicial, es profesor de grado y posgrado en diversas universidades y actualmente es miembro titular del Honorable Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. También se desempeña como camarista en el Tribunal de Apelaciones en lo civil. Y les comento que el doctor Enrique Mongelos tiene una vastísima carrera, justamente se están cumpliendo ya 40 años porque él inició en 1984 su carrera como servidor del auxiliar de justicia. Bienvenido, doctor Enrique Mongelos, el auditorio es suyo. Adelante y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tu micrófono, doctor Mongelos. Muchas gracias por la invitación recibida. A todos ustedes le agradezco verdaderamente para poder hablar de este tema que guarda relación con uno de los principios de la competencia, que es la improrrogabilidad. No sin antes hacerles recordar que también existen otras reglas o caracteres fundamentales de este instituto, como es la legalidad, la inmodificabilidad y la indelegabilidad. El tema hoy propuesto reviste de suma importancia, no solamente desde el punto de vista práctico, procesal, sino también por todas las dificultades y confusiones que ha acarreado su aplicación, tanto desde el punto de vista de la doctrina y desde el punto de vista científico. Es sabido que a diario los abogados litigantes, así también como los jueces, se encuentran en tribunales que las formas procesales se encuentran desnaturalizadas, produciendo en consecuencia la dilación de los procesos, a veces por diversas circunstancias, como también a veces por desconocimiento de algunos temas fundamentales que trae aparejada la figura de la mora, muy conocida hoy en el mundo de los tribunales. Debemos decir de que la competencia es conocida así como el límite de la jurisdicción, pero verdaderamente es importante este último instrumento, la jurisdicción, conjuntamente con dos figuras esenciales: la acción, que es la capacidad de los litigantes para estar en juicio a través de sus representantes o por sí solos, y del proceso, teniendo en consideración como si fuera una contienda judicial, y que estos elementos, competencia, jurisdicción, acción y proceso, son las vertientes fundamentales del proceso ordinario en nuestro marco normativo. Tengo que ser honesto con ustedes, el enfoque de este estudio generalmente recae desde el punto de vista civil, en donde ejerzo mis funciones hoy
actualmente y también tanto desde el punto de vista de la docencia. Si la jurisdicción es el límite de la competencia, necesariamente tenemos que saber que estos elementos guardan relaciones. ¿Y por qué es importante esto desde el punto de vista práctico? Ya decía el profesor doctor Raúl Torres Kinzer en diferentes fallos constitucionales y en pláticas procesales de que la competencia del órgano es la garantía del debido proceso. Imagínense, del debido proceso de los litigantes ante un juez imparcial. Estas premisas sirvieron de base para un fallo del año 2010 de la tercera sala en lo civil y comercial de la capital, que sirve hoy de parámetro en cuanto a la competencia. Y dice este fallo de que el juez competente es importante porque reviste una característica formal. ¿Y cuál es la característica formal? Que el dictamiento de sus sentencias tienen validez jurídica, están dentro de la legalidad y que la competencia del órgano también es una garantía del desarrollo normal del proceso. Esto es así porque frecuentemente tanto abogados que presentan sus escritos en tribunales se encuentran en que estos están en los despachos de los jueces. Y los jueces no pueden dejar de resolver las pretensiones de las partes sobre pretexto de alguna laguna, de alguna oscuridad o una insuficiencia en la norma, puesto que el precepto establecido en el artículo 7 del Código Civil lo obliga a los jueces a dictar sus resoluciones válidas. Esto es así, y la doctrina firmemente ha sostenido que el deber del juez es de dictar la sentencia conforme a las pretensiones esgrimidas por las partes intervinientes, no otorgando más ni menos a cada una de ellas. Esto es importante saber porque nuestro tema hoy en día es sinónimo a veces de verdaderamente confusiones. Confusiones no solamente de problemas procesales prácticos, sino también de orden público. Si la jurisdicción, como la competencia, están definidas en el Código de Organización Judicial y expresamente esta última en su artículo 7º, que dice que los jueces tienen la obligación, el deber de ejercer su competencia dentro de los límites de su jurisdicción, podemos definir a la competencia como esa potestad que tiene el agente del órgano para resolver las cuestiones puestas a su consideración. Esto verdaderamente implica a veces tener en cuenta dos términos que confunden en la práctica: competencia y jurisdicción. Una confusión que puede ser práctica procesal, abarcando que la jurisdicción tiene una potestad más genérica y la competencia una potestad específica. Otros confunden la jurisdicción con la competencia en materia y así sucesivos problemas prácticos en el ejercicio de la función. En el orden público, el deber potestad de la soberanía de la competencia a veces es confundido o malinterpretado en los diferentes órganos administrativos que tienen el deber de solucionar cuestiones administrativas. Lo contrario a la competencia es la incompetencia. Y la incompetencia se da cuando un juez se cree que tiene la potestad para dirimir algunas cuestiones puestas a su conocimiento cuando verdaderamente carece de legitimidad para poder entenderlas. Y esto expresamente está establecido
en nuestro Código Civil, en nuestro Código Civil y en el Código Procesal Civil. Los artículos 1 al 6 guardan relación a la competencia de nuestros tribunales. Y el artículo 3 es categórico. La competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable. Asimismo, tenemos que saber que la competencia tiene un ámbito de ejecución. Y el ámbito de ejecución de las mismas recae no solamente en las de carácter ordinario, pues una vez aceptada la competencia por el juzgador, ya es capaz de entender y dar trámite a los pedidos formulados por las partes, resolverlos, conceder recursos, etc. Ese ámbito de la competencia también se extiende a la ejecución, que es la potestad que tiene el órgano juzgador de que sus normas, sus resoluciones sean cumplidas, ya sea por los medios auxiliares con que se cuenta. Esto necesariamente nos permite establecer que para dirimir una cuestión de competencia, necesariamente tenemos que tener en mente de cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta para determinar la distribución de las figuras de la competencia. Hay criterios políticos en los cuales se manifiesta a través de la doctrina que la competencia necesariamente debería caer dentro de un ámbito poblacional y teniendo en cuenta los intereses de la colectividad. Otros, en cambio, se manifiestan de que debería tener un criterio netamente procesal. Y este criterio procesal estaría dado por la cantidad de recursos que cuenta un órgano en una población determinada para resolver las cuestiones que se imponen en ese lugar. Hoy en día existen otros criterios, como la especialización de las funciones, dando en ese paradigma o en esas palabras que la misma será mucho más extensa y mucho más moderna. Sin embargo, la doctrina paraguaya usa el criterio de la objetividad y la subjetividad. La objetividad que guarda relación nada más y nada menos con las cosas que son objeto de contienda. Y la subjetividad en cuanto a la personalidad de las personas, ejemplo, el caso de diplomáticos o la jurisdicción eclesiástica, etc. Con esto, necesariamente podemos determinar que la competencia está dada por esa potestad específica para poder dirimir una cuestión puesta a consideración del juzgador. Necesariamente tenemos que saber de que estos criterios que sirven para delimitar la figura de la competencia necesitan ser estudiados mucho más. Y en ese sentido, podemos decir de que lo que establece nuestro ordenamiento procesal es que la característica fundamental de la competencia es que es improrrogable. Y esto es generalmente basado en cuestiones de orden público, poniéndole una traba a la voluntad de las partes para cambiar esa potestad. ¿Qué diferencia existe con la competencia penal, en donde la misma es absoluta? Y eso sabemos nosotros por lo dispuesto en los artículos 31, 36 y creo que el 504 del Código Procesal Penal. Esta característica de absoluta en el ámbito penal
es diferente a la característica relativa, especialmente a la competencia territorial en el ámbito civil, en donde las partes podrían convenir una prórroga de la misma e incluso un domicilio especial para poder dirimir sus cuestiones. Debemos saber que esta competencia territorial podría abarcar la generalidad de los procesos. Sin embargo, hay excepciones, especialmente cuando hablamos de las figuras del fuero de atracción en el ámbito civil, y estas están dadas generalmente por las sucesiones, artículo 2449 del Código Civil paraguayo, el registro con prenda, el 2347 y concordante, y ni qué decir aquellas que guardan relación con el juicio de quiebra, artículos 76 y 77 del Código de la Ley de Quiebras. Podemos decir verdaderamente que la competencia territorial es relativa y por ende renunciable para las partes, en razón de que ella se halla determinada por el domicilio de la persona y por la situación de la cosa. Sin embargo, la competencia en razón de la materia, del turno y del valor es absoluta, de orden público, y está dada por la premisa de la división de las funciones. También las competencias tienen modalidades previstas en el artículo 4 del Código Procesal Civil. Estas podrían ser expresa o tácita. La expresa está fundada en la conveniencia o el interés de las partes y en el supuesto de que todos los jueces de la República ofrecen idénticas garantías procesales. Generalmente, la prórroga expresa en nuestro ámbito civil y comercial se dan en los contratos de adhesión y cuando también se establecen domicilios o deberes conforme al artículo 62. La modalidad de la prórroga expresa de la competencia, o sea, de la potestad del juzgador, debe ser escrita, firme, categórica. No debe ofrecer dudas ni cuestionamientos alguno. La modalidad de la prórroga tácita se basa generalmente en situaciones especiales que se dan cuando al contestar la demanda o al oponer defensas legales no ha cuestionado la competencia del juzgador. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que estas situaciones no deben dejar de lado por los litigantes. Cuando uno tiene el deber de representar a una persona, necesariamente debe estudiar la competencia del juez. ¿Por qué? Porque esto acarrea la sanción de nulidad, que es el castigo mayor en nuestro derecho. Y esto es muy visible en los tribunales de alzada con los poderes que tiene el tribunal. Y esos poderes están en el artículo 420, que expresamente dice que el tribunal no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no hubiese sido materia de recurso,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 113. Esta última parte es la que guarda relación con la sanción, la declaración de oficio de la nulidad que tiene potestad los tribunales de alzada de nuestro país. ¿Qué conlleva una sanción de nulidad para un representante jurisdiccional? No solamente medidas disciplinarias en su legajo, apercibimientos, etcétera, sino que incluso la ley del jurado de enjuiciamiento permite el enjuiciamiento oficioso cuando han sido anuladas una serie de resoluciones, cuando el vicio es visible y es contrario a la legalidad. Es muy diferente, tal vez, ver la competencia desde el punto de vista de los litigantes que desde el punto de vista de los magistrados. ¿En qué momento se perfecciona la competencia? Y acá no cabe duda. Muchos quisieron instalar la idea desde el momento en que ocurre el hecho. Sin embargo, estas cuestiones se perfeccionan desde el momento en que se entabla la demanda. Un juez puede declararse incompetente. ¿Y qué hace? Ordena el archivo de ese expediente. No como la práctica de tribunales sostiene, que es la remisión al juzgado competente, porque ahí existiría una transmisión subjetiva de la acción. Lo que corresponde es lisa y llanamente el archivamiento de los expedientes. En la jurisdicción civil no puede producirse la inhibición de oficio por razones de competencia territorial, salvo que hubieran circunstancias especiales. Pero la norma es de orden público y por lo tanto, cuando existe la voluntad de las partes, el principio de la prórroga de la competencia hace que sea imposible la inhibición de oficio del juzgador. Muy diferente es la figura que conocemos en la práctica judicial del cambio de juez. Esto se da cuando el juzgador encuentra motivos de excusación o es recusado en base a las consideraciones o las normativas establecidas en los artículos 34 y siguientes del Código Procesal Civil. ¿Qué pasó? Ahora, Está en silencio el micrófono del doctor. está en silencio tu micrófono. Parece que se fue la señal, disculpen. Bueno, muy por el contrario, es la figura del cambio de juez, en que por motivos de excusación del propio juzgador o por recusación de los litigantes, se tiene que apartar de su competencia y pasarle al juez subrogante, independientemente que en las cámaras de apelación sean estudiadas la procedencia o no de esa excusación. Podemos decir que esta figura de competencia es sumamente importante. Y hoy no solamente hemos hablado de la
característica de la improrrogabilidad, sino también tenemos que hablar de las otras características, que son la legalidad. La legalidad es que las propias normas de la competencia son establecidas por la ley. ¿O acaso los jueces en los artículos 15 y concordantes del Código Procesal Civil no tienen el deber de dictar sus sentencias con los principios de la legalidad y la congruencia, sobre texto de la sanción implícita del artículo 113 de ese mismo cuerpo legal? Otra de las características fundamentales de este instrumento que hoy estamos estudiando es que la misma es indelegable. ¿Qué significa eso? Que la potestad de la competencia es un deber, poder, que la gente, investido del deber poder, tiene la facultad para dirimir las cuestiones puestas a su conocimiento. Si trasladamos esto al ámbito jurisdiccional, necesariamente tenemos que volcarnos que sus agentes deben ser elegidos a través de los mecanismos legales, o sea, a través del órgano extrapoder, que es el Consejo de la Magistratura, y prestar juramento de ley. Y esto me hace recordar a una pregunta de posgrado, en donde me habían señalado de que un juez de paz que vivía en el interior no se había dado cuenta de que el jurado de enjuiciamiento lo había desaforado y lo había dejado sin funciones. Él seguía trabajando. Seguía otorgando informaciones sumarias, seguía otorgando todos los actos del juzgado de paz. Hasta que posteriormente un abogado decidió plantear la nulidad de todos sus actos procesales y pedir que el mismo sea castigado bajo la figura del prevaricato. Y la pregunta era, ¿tenía competencia aún este juez si no tenía conocimiento del acto? Situaciones como esta son aquellas que tienen este conocimiento práctico de esta cuestión. Por eso decimos que los deberes y derechos que tienen los juzgadores deben ser la columna vertical que mantenga el debido proceso entre las partes. También podemos decir que la competencia guarda relación con el saber del derecho, puesto que volvemos a preguntarnos, ¿cuáles serían entonces las vías para declarar la incompetencia del juez por parte de los litigantes? ¿Sería la recusación con causa? ¿O bien sería aquella que establece el Código Procesal Civil como la declinatoria y la inhibitoria, que sí son las vías procesales para dirimir cuestiones de competencia? Cuando la cuestión de competencia es positiva, porque los dos se creen con competencia, la vía es la inhibitoria. Cuando la competencia es de carácter negativo, la vía es la declinatoria. También existen otros modos de defensa. En los juicios ordinarios, en los juicios ejecutivos, cuando ya hablamos del campo de extensión de la competencia,
a través de los medios de defensa que conocemos, que permiten declarar la incompetencia del juzgado. Existe también una clasificación. Esta clasificación está en el Código de Organización Judicial y sabemos que las mismas pueden ser en base al territorio. Especialmente, ya lo hemos dicho, en aquellas acciones en que se han establecido el cumplimiento de obligaciones en el lugar donde las mismas se han establecido o a falta de él en el domicilio del demandado. Y aquellas en donde están situados inmuebles en el lugar del inmueble. O si está situado en dos jurisdicciones, aquellas en donde están la mayor extensión. También se puede dar por el valor. Hoy también tenemos la figura de los juzgados de paz. 300 jornales. Serían aproximadamente 30.300.000 para primera instancia. Y menor a ese monto, los juzgados de paz. O bien aquellos que están distribuidos conforme a la competencia en instancias, primera, segunda y tercera instancia, especialmente para resolver todas aquellas cuestiones que guardan relación con el fondo de la cuestión. Este tema verdaderamente es muy extenso. Y hoy hemos tratado de hablar en forma bastante resumida, que entendemos por definición cuáles son sus caracteres, cuál es su clasificación, cuáles son las teorías que se elaboran para establecer la competencia de los tribunales. Y por último, también hemos hablado de la competencia o del desplazamiento de la competencia que puede ser expresa o tácita. Sin duda alguna, los tribunales de alzada, lo primero que hacen al recibir un expediente es estudiar la competencia bajo la pena de nulidad. Y esto es importante porque es un castigo para quienes inadvertidamente han usado una vía procesal no adecuada para lograr sus fines. Quisiera terminar esta pequeña exposición comentando dos preguntas que el profesor Pedro Rodolfo Mendoza me ha hecho llegar con relación a la competencia. La primera de ellas me había señalado de qué podríamos hablar en el ámbito civil de la improrrogabilidad de la competencia penal. Esto me hizo buscar en los antecedentes de la sala fallos jurisprudenciales, que quiero hacerlos extensivos a ustedes. En principio, en el área penal, la competencia es improrrogable. Esto cobra especial relevancia, ya que la competencia de los jueces penales no puede ser prorrogada a otros fueros, ni por error, ni por la voluntad del tribunal. El estudio que traje es uno que guarda relación por la ejecución de resoluciones judiciales, fianza. Esto lo realiza el Estado paraguayo a un condenado, Eladio Martínez.
La competencia que usó el actor para el cumplimiento o el proceso de ejecución de la resolución fue el procedimiento de ejecución establecido en el Código Procesal Civil de la República del Paraguay. El caso en cuestión es que al promoverse la ejecución de esa resolución judicial en el fuero civil y comercial, respecto a una sentencia penal previa, carecía de competencia, lo que produjo la nulidad de todo lo actuado en primera instancia. El voto del magistrado hizo alusión a dos artículos importantes. El artículo 31, que establece que la competencia es improrrogable. El artículo 113, que obliga a los jueces a declarar de oficio la nulidad de la sentencia. Imagínense el uso de toda una actividad jurisdiccional para que al final no sea competente el fuero para la ejecución de esa resolución penal, dejando a criterio el Tribunal Civil a la ejecución en la sede penal, o como los penalistas lo llaman, al resarcimiento del mismo. Otro caso que también guarda relación tal vez con el fuero laboral es aquella que inadvertidamente se pretende volcar en el fuero civil la ejecución de sentencias laborales. Hoy en día, los tribunales de alzada, especialmente en lo civil, son firmes y contestes en sostener su incompetencia. Estas jurisprudencias no son extrañas para ustedes, los litigantes. Ya saben que cuando sus expedientes llegan a segunda instancia, necesariamente van a tropezar con ese estudio profundo de cada una de las actuaciones procesales rendidas en los autos. Por último, el profesor Mendoza me hizo llegar una serie, de inquietudes que guardan relación con la justicia de paz. Y eran preguntas en cuanto a la competencia, tanto de acciones reales como de acciones personales. La legalidad de las mismas están en la ley 6058 o 59, creo que del año 2018. Y en la misma, me permito leer, se evidencia que los derechos reales están excluidos. Los personales se limitan a la competencia en cuantía hasta el tope de 300 jornales. Es decir, que una obligación de hacer escritura se tendría en cuenta el monto de la cuantía. En las mensuras se establece como requisito de competencia que el valor real no supere la competencia por cuantía. Y en consecuencia, la competencia determinar por propiedades de referencia del causante, generalmente por la extensión de las mismas. Tengo también en mi poder una ayuda a memoria que puedo elevar a consideración de los oyentes
de un cuadro que lastimosamente no puedo elevar a su consideración, pero pondré a los doctores Mendoza y los demás miembros algún cuadro que guarda relación con la competencia en materia de los juicios de paz. En los juicios de desalojo, los jueces de paz pueden entender, teniendo en cuenta que se encuentra vigente el artículo 57, inciso B, del Código de Organización Judicial. En los juicios de obligación de hacer escritura pública, necesariamente no debe exceder el límite de los 300 jornales. Y así sucesivamente. Con estas dos preguntas, quiero dejar esta exposición sin antes agradecer, permitirme hablar de este instituto, aunque tal vez conocido ya en el ámbito de la universidad, pero que, como vuelvo a reiterar, el conocimiento práctico impide nulidades que no pueden ser subsanables. Quiero agradecerles por la invitación, por haber podido contestar estas dos preguntas y ponerme a disposición a través del doctor Mendoza de cualquier inquietud que tengan sus miembros. Quiero agradecer y por el tiempo y por otras actividades a ustedes por la oportunidad de poder hablar de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Mongelos, por compartir con nosotros sus conocimientos. Doctor Mendoza, por favor, para despedirle al doctor Mongelos. Sí, doctor Mongelos, sabemos que usted tiene ahora una reunión que es ineludible, pero le agradecemos muchísimo. Creo que es un tema tan interesante que tal vez amerite una segunda parte, porque de todo lo que escuchamos puede acarrearse la nulidad de todo un juicio si no se respeta esta situación jurídica. Para mí fue un aporte fundamental la exposición del doctor Mongelos. Si bien me llamó profesor, yo le agradezco por el título, no lo tengo todavía, pero nosotros como abogados litigantes nos sentimos muy felices cuando un magistrado, cuando otros colegas dan exposiciones tan interesantes como la que hemos participado esta noche. Doctor Enrique Mongelos, me permito dar en nombre de todos los que estamos aquí. Mañana se pasará nuevamente la grabación, eso se viraliza, va a estar ya en nuestra biblioteca en las nubes, también su exposición, así que muchísimas gracias, doctor Mongelos, y que tenga una buena noche. Gracias, colegas de toda la República del Paraguay que participaron en esta noche aquí, en lo que llamamos Gremio de Abogados del Paraguay. Floyd. Doctor Mongelos, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Mendoza, muchas gracias, Fío. Y bueno, encantado, tal vez podamos hablar más adelante de las diferencias entre nulidades procesales y aquellas nulidades absolutas y relativas. Muchas gracias. Y bueno, esta ha sido una interpretación desde un punto de vista civil en donde ejerzo mis funciones. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Tal vez mañana, doctor Mongelos, la doctora Foy, si tiene tiempo, pasa esos antecedentes y podemos ir publicando en los grupos de WhatsApp. Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.